Al final hemos alargado un poquito la mesa redonda, los tiempos, estaba previsto pues terminar a las 12:15, pero yo creo que los temas que se han tratado, los puntos de vista han sido muy significativos. Hemos visto opiniones relativas a lo que es la parte corporativa y los gestores, los CISOs, la opinión un poco de los fabricantes, tanto desde el punto de vista de software como fabricantes de hardware, en este caso Samsung, y también desde el punto de vista de integrador. Y lo que vamos a hacer ahora, lo que voy a procurar es ser breve, suficientemente breve para que terminemos más o menos en tiempo, es simplemente tratar de introducir elementos que creo que pueden ser interesantes y revisar cuál es la estrategia y la visión de Symantec en este camino de garantizar la seguridad en estos nuevos dispositivos en este ámbito de BIOT. Ha habido, durante la mesa redonda, ha habido muchos comentarios relativos a lo que es la gestión del riesgo y también a cuáles van a ser los entornos en los que vamos a hacer referencia o vamos a utilizar este tipo de dispositivos. Y yo creo que lo que se va a ir produciendo y lo que vemos desde el punto de vista de Symantec, también lo comentaba David, es que no van a ser todas las casuísticas de todos los clientes y de todos los entornos iguales. Y tendremos distintas casuísticas que tendremos que abordar de una forma distinta en cada uno de los usuarios. Habrá probablemente en diferentes entornos o similares de empresas que sean similares, pero no serán siempre idénticas. Y tendremos que adaptarnos a esas posibilidades y tendremos que aportar desde el punto de vista de fabricante de soluciones de seguridad distintas capacidades para abordar esos casos de uso. Y también comentaremos que hablamos de consumarización. Nosotros somos una compañía que tiene mucha fuerza y que llevamos muchos años trabajando en proveer soluciones para los consumidores, soluciones de seguridad. Y eso es algo que comentaremos durante este sumario final y esta estrategia y visión de Symantec, porque entendemos que esos mundos se están uniendo y que esa información y esas capacidades tienen que unirse de alguna forma. No quiero entrar mucho en detalles, pero sí que introducir un tema en cuanto a que probablemente, o lo que dicen muchos expertos en este sentido, es que parece que no está claro que vayamos a un único dispositivo, que tendremos distintos dispositivos. Esos dispositivos nos van a tener que dar acceso a información corporativa desde cada uno de los dispositivos, y esto es relevante. Tendremos distintos puntos de acceso a la información, no vamos a tener probablemente un único dispositivo que nos dé esa capacidad. Otro elemento es, como habíamos visto, un poco los esquemas de adopción, y las soluciones, probablemente, y las casuísticas que nos encontramos en las corporaciones, conjugarán distintos mapas de adopción. No tendremos un único mapa de adopción. Podrá haber compañías que se planteen el proveer dispositivos propios de la compañía para la realización de ciertas actividades, podrían ser compañías logísticas, de utilities, pero también podría haber entornos en los que se diese la capacidad de traer ese dispositivo aparte de los usuarios. En este punto, no lo hemos comentado, pero yo creo que también es interesante destacar que muchas veces las propias empresas son las que están motivando el BIOT de cara a usuarios en general, a consumidores. Están favoreciendo que consumidores que pertenecen a otras empresas o trabajan en otros entornos adopten esa tecnología. Hay una bicefalia en ese sentido, ¿no? En que en mi corporación pues me cuesta asumir esos nuevos dispositivos, pero me interesa que mis usuarios y mis consumidores sí que utilicen esos nuevos dispositivos, porque en ocasiones tengo servicios que rodean ese entorno. ¿En qué está basando o cuál es la aproximación de Symantec en este sentido? Las soluciones de Symantec se están basando en 5 pilares. Ya ha comentado, Joan comentaba en la mesa redonda parte de estos pilares, y es no solo partir de la gestión del dispositivo, que muchas organizaciones querrán gestionar ese dispositivo, sino que ir incorporando capacidades adicionales. Es saltar a lo que hablamos de MAM, lo que es la gestión de la aplicación como tal, proporcionar capacidades en esa aplicación, comentaba David, el poder encapsular ese tipo de aplicaciones y facilitar que el acceso que puedan realizar esos usuarios a las aplicaciones finales estén protegidos o por lo menos tengan unas políticas adicionales corporativas en ese entorno, pero también planteamos el conocimiento de las amenazas en el entorno móvil y un conocimiento generalista, un tratamiento de esas amenazas de forma generalista. Ya tenemos peticiones por parte de clientes de corporación de lo que serían antivirus para esos dispositivos, sean incluso dispositivos que se trae el usuario final o dispositivos que proporciona la corporación. En ese mundo, incluso en ocasiones,
lo que nos planteamos es que las soluciones de consumo sean las soluciones que proporcionen y garanticen soluciones a esas corporaciones. Y obviamente, al final, no debemos de olvidar qué es lo que protegemos, o protegemos un negocio. Por tanto, debemos de proteger la información de la compañía y eso debe de ser foco, no solo la gestión del propio dispositivo, que es más una necesidad compartida por la gente de TI, por una necesidad de poder dar soporte, de evitar problemáticas de acceso, de disponibilidad del servicio, pero al final lo que siempre buscamos es proteger la información, que la información esté disponible, pero que esa información no pueda ser robada. Y si vemos lo que dicen muchos analistas, esta es una de las mayores preocupaciones que tienen las corporaciones en la adopción de tecnologías de BIOT, que es la pérdida de esa información. Y en este punto, además, la compañía, también procediendo un poco del área de consumo, Symantec lo que quiere proveer también es la capacidad, tanto a empresas como a usuarios finales, de la posibilidad de, cuando juntamos BIOT y Cloud, de ser capaces que esos usuarios o corporaciones decidan cuándo y cómo protegen su información desde el punto final. Ellos sean los que determinen cómo van a cifrar la información y cuándo la cifran. Y cómo esa información fluya posteriormente, pues ya no es relevante, porque yo he decidido inicialmente que esa información va a ir cifrada. Y eso es uno de los pilares también significativos. Y por último, hablamos siempre también de la parte de identidad, de identificación. Hablamos de ser capaces de identificar al usuario y también en ocasiones se ha hablado en la mesa redonda de ser capaces de identificar al dispositivo desde el que se accede y a partir de esa información del dispositivo pues establecer políticas o determinar riesgos que puede asumir la corporación finalmente en ese propio acceso. Y esto tampoco se escapa de consumo, en consumo también esa identificación es relevante. Norton tiene capacidades de gestión de contraseñas dentro de lo que es la propia solución y de securizar esa contraseña y ese acceso a los distintos servicios de Internet provistos en cloud o provistos de forma corporativa. Y aunque no es uno de los pilares, sí que me gustaría destacar que también la compañía está haciendo foco en concienciación, porque al final también nos interesa que los usuarios finales, que son usuarios corporativos y usuarios personales, puedan evolucionar y enfrentarse a estos nuevos retos de una forma evidente. Ayer escuchábamos la radio, ha habido un caso de fuga de información y lo que los comentaristas de la radio que estaban entrevistando a un especialista de seguridad, después de entrevistar al especialista de seguridad se quedaban es, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué me enfrento? Y esa desazón tampoco es positiva en ningún ámbito en la adopción de este entorno. Entonces, Symantec también está trabajando conjuntamente con nuestra parte de consumo en tratar de concienciar y de trasladar a la sociedad mejores prácticas que van a beneficiar un poco a todos. No debemos de olvidar ese ámbito en este momento. Dentro de estos pilares, lo que buscamos es una aproximación global. Es proteger y gestionar el dispositivo y dar capacidades adicionales tanto en lo que es Mobile Application Management y Mobile Identity Management. E independientemente de dónde se ubique la información, porque preguntaba Luis, ¿hay relación entre la cloud y BIOT? Bueno, quizás no tengo claro si podemos establecer que hay una relación, pero lo que sí que está claro es que la BIOT nos permite acceder mucho más fácil a servicios que se proporcionan en cloud. Y también es una realidad que hay servicios que se proporcionan en cloud que difícilmente se proporcionarán en cloud privada, porque el coste que tiene el trasladarlos a una cloud privada es inasumible. Y aunque parezca extraño, yo diría que el 100% de las compañías españolas, más o menos, usan en algún caso su personal interno alguna aplicación en cloud, porque no existe referente en entorno privado. Entonces, lo que buscamos es permitir o proporcionar soluciones globalmente a esa problemática. Y como veréis, y os decía ya inicialmente, no siempre las corporaciones adoptarán el mismo tipo de soluciones o irán por el mismo camino, la misma aproximación. Se hablaba en la mesa redonda también inicialmente de plantearse proteger los servicios. Es una opción, yo me ocupo de proteger el servicio, me ocupo de identificar correctamente quién está accediendo y cómo está accediendo y de controlar el flujo de información al dispositivo final, incluso no permitir o limitar ese acceso al dispositivo final en función de lo que sea. O puedo llevar al dispositivo final, y esto lo hemos vivido ya en muchas ocasiones en los últimos años, tratar de llevar lo más cercano al dispositivo final esa seguridad.
y veremos probablemente todas esas casuísticas. Y lo que busca Symantec es proporcionar soluciones en ambos ámbitos. Así, si nos trasladamos en lo más clásico y lo que más hemos oído en los últimos años, en los últimos meses, hablamos siempre de MDM. MDM es casi como trasladar de alguna forma a los dispositivos móviles lo que estamos haciendo con el resto de dispositivos, es gestionar ese dispositivo de forma segura, aplicando políticas corporativas, garantizando la disponibilidad también del servicio desde el acceso de ese dispositivo y obviamente garantizando el control de las amenazas o qué sucede en ese dispositivo final. Symantec proporciona soluciones en ese ámbito y yo creo que seguirá habiendo compañías que deban de abordar ese tipo de soluciones en dicho ámbito. Además, nuestro interés es proveerlo independientemente de cuál sea el fabricante. Se ha planteado que es difícil saber cuál va a ser el ganador o cuál va a ser el nuevo sistema operativo que tengamos dentro de un año. Aquí sí que me gustaría introducir también un punto. Hemos hablado siempre del crecimiento exponencial de la compra de dispositivos móviles, de todo lo que son tablets, smartphones, pero también Gartner, IDC, Forrester no establecen que vayan a desaparecer los PCs o los portátiles. ¿No va a haber un crecimiento? Sí, pero van a seguir existiendo. Y en muchas organizaciones esos dispositivos, esos equipos son los que controlan elementos críticos, tanto de información o de gestión de del propio negocio. Entonces, desde Symantec entendemos que no hay que olvidarse de lo que estamos haciendo hasta ahora y que hay que considerarlo globalmente, esa gestión. Hay que considerar desde todos los puntos de vista, no plantearlo como algo independiente. Si además consideramos que podría haber la casuística que plantean muchos analistas de que tengamos diferentes dispositivos, probablemente nos interese saber o asociar dispositivos a diferentes personas, a una persona, saber cuántos dispositivos tiene, desde dónde accede, cuándo ha realizado un acceso desde un punto o desde otro, y eso será importante. Entonces, creemos que se debe realizar una gestión global, no se debe de olvidar todo lo que hemos realizado hasta ahora, que además tiene ciclos de amortización enormemente amplios. Podríamos poner casos de centrales nucleares, muy exagerado, pero existen muchas otras aplicaciones que tienen ciclos muy largos que no son asumibles en un entorno continuo de cambio de 6 meses, 1 año o año y medio. Y quería poner esta presentación o mostrar las capacidades que tenemos ya en detección. Esta es una casuística de Android, pero ya se ha anunciado la solución para iOS, de que al final estamos aportando soluciones de control o detección de amenazas dentro de los dispositivos finales, ya sea desde un ámbito no gestionado corporativamente o un ámbito gestionado, que también lo que está haciendo Symantec es aprovechar las sinergias de consumo y de enterprise y aprovechar las sinergias tecnológicas que tenemos del pasado. Hablamos de reputación en dispositivos móviles, no es algo nuevo, es algo con lo que ya llevamos trabajando en Symantec muchos años y lo que queremos es trasladar esa capacidad de reputación a esos dispositivos móviles. Symantec tiene una infraestructura de Big Data enorme para ser capaz de proveer servicios de reputación de forma continuada, tanto en nuestras aplicaciones como acuerdos con terceros o con gobiernos en el apoyo en este sentido, ¿vale? Un mensaje de que es cierto que hay que seguir caminando, esto es un cambio continuo, pero no existe ningún tipo de solución y creo que estamos trabajando correctamente en ese sentido. Hablaba también antes David de O3. Si nos planteamos, en lugar de tratar de llevar la gestión totalmente al dispositivo, proteger los servicios y proveer seguridad en ese acceso a los servicios, Symantec ha planteado una plataforma de acceso, que es una plataforma que lo que busca es garantizar la seguridad del acceso a nuestros servicios corporativos, sean nube privada, sean nube pública, servicios accedidos de algún modo por nuestros usuarios corporativos, ¿vale? O incluso usuarios o consumidores de nuestros servicios. ¿Qué aporta O3? Pues aporta facilidad de uso en cuanto a la autenticación, ¿vale? Incorporamos ANL, que a muchos sonará, para federación de identidades, algo que probablemente se está produciendo muy lentamente, pero es cierto que empieza a haber federación o compartición de esa identificación entre organizaciones a nivel de cloud, ¿vale? Pero también nos va a permitir capacidades de auditar esos accesos
de contextualizar el acceso, con las consecuencias que puede tener en lo que es protección de datos, pero siempre legalmente, de entender a qué información le vamos a dar acceso a un usuario en función desde dónde esté accediendo y del riesgo asociado. Y aquí estamos hablando pues, de IP, de dispositivo, de explorador, de todo ese tipo de elementos que al final nos determinan un poco el riesgo en el acceso a la información e incluso el tratamiento que se pueda realizar esa información. En la nueva versión va a haber cifrado automático en la plataforma de acceso para cuando cierta información sea subida al aplicativo de forma corporativa para que automáticamente se pueda gestionar de forma segura ese acceso. Y además, por otro lado, seremos capaces de cumplir ciertas políticas de privacidad en cuanto a la protección de la propia información. Y si vamos a nube pública, tendremos cierta garantía en que ningún administrador o extraño suceso que pueda producirse dentro de ese servicio pueda tener acceso a esa información. ¿Vale? Entonces, lo que busca Symantec desde aquí es el desarrollo de una plataforma tecnológica que permita o que posibilite la securización de todo ese tipo de servicios. Cumplimiento, auditoría, y no es un viaje de unos meses. Digamos que Symantec ha anunciado o anunció ya hace un año esta solución, pero obviamente la construcción lleva varios años dentro de la compañía y evidentemente lo que buscamos es que esto sea una solución que habilite esas capacidades de protección del acceso a aplicaciones y de acceso a los servicios dentro de la cloud. Pero además, no solo nos planteamos la gestión, sino que también hay elementos muy relevantes en lo que es, y lo decía Joan, al final no tenemos que perder de vista qué es lo que buscamos proteger. Y buscamos proteger las personas y buscamos proteger los datos, ¿vale? Y en ese sentido, nuestra idea es proveer soluciones de identificación usables, ¿vale? Que es probablemente uno de los grandes retos que tenemos los fabricantes de seguridad en los últimos años, es decir, facilitar de alguna forma la usabilidad de los mecanismos de seguridad de autenticación y facilitar también los mecanismos de protección de la información. Si echamos la vista atrás, ya en los años 90, Phil Zimmermann tenía la gran idea o la gran ilusión de poder proveer soluciones fáciles a los usuarios finales para que pudiesen proteger su información una vez que la trataban y la dejaban en repositorios o la compartían con cualquiera, es decir, facilitar mecanismos de cifrado que habilitasen esas capacidades a usuarios finales de forma sencilla. Bueno, pues eso, siguiendo un poco el paradigma o la idea original que tenía Phil, lo que buscamos es que sea el usuario final el que establezca o el que sea capaz de determinar cuándo se cifra la información de una forma sencilla. Y esto, mediante la utilización de mecanismos de compartición de ficheros que todos utilizamos o casi todos utilizamos para subir lo que decíamos en las presentaciones cuando no somos capaces de enviarlas por correo porque nos las bloquean, o en ámbitos de redes sociales corporativas en ese punto, ¿vale? No me voy a extender más y simplemente me gustaría hacer un pequeño resumen de tres cosas. Yo creo que al menos en España se ha identificado mucho en los últimos tiempos lo que es BIOT con MDM, con la gestión del dispositivo, y recojo algo que decía Joan, tenemos que buscar facilitar al final la productividad y ganar esa batalla de no ponernos enfrente del usuario final que nos está aportando nuevos dispositivos, y eso nos va a implicar cambiar un poco esa perspectiva de gestión y del único punto de gestión, ¿vale? Y además, creemos que desde Symantec lo que tenemos que nunca perder, y lo he comentado en varias ocasiones, no debemos de perder cuál es el objetivo de todo esto, que es proteger la información corporativa y proteger al usuario final. Si el usuario final no se siente protegido, no se siente a gusto en ese entorno, tendremos problemas a nivel de consumo y a nivel corporativo, ¿vale? Creo que he ido un poco rápido, pero era interesante lo que estaban comentando en la mesa redonda y espero haber podido ser capaz de resumir en 15 minutos un poco lo que es la estrategia de Symantec en la protección en estos nuevos entornos, con estos nuevos retos, que es Bring Your Own Device. Muchas gracias y esperamos veros en el próximo evento que realicemos en este entorno. Gracias. Si queréis hacer alguna pregunta, obviamente, además está aquí David, pues si queréis hacer alguna pregunta de todo lo que hemos ido presentando, alguna duda, algún comentario también.
Pues nada, otra vez, gracias.